Buenos días, mi nombre es Estefanía Alonso y hoy les vengo a hablar sobre la caída del Imperio Romano. Odoacro, rey de los Érulos, derroca al último emperador de Roma, Rómulo Augusto, el 4 de septiembre de 476. Este hecho marca el fin del Imperio Romano, desaparece el Imperio Occidental mientras que el Imperio Oriental bizantino sobrevive hasta la caída de Constantinopla en 1453. El Imperio Romano de Occidente estaba sumido en graves conflictos políticos, económicos y sociales desde hacía mucho tiempo, mientras diferentes pueblos germánicos construían reinos en los territorios europeos que habían formado parte del todopoderoso Imperio de Roma. Tres fechas son decisivas en la caída del Imperio Romano: la batalla de Adrianopla, que fue el 9 de agosto de 378, la invasión y saqueo de Roma, que fue en 390 por los galos, que nunca había sido invadida durante 8 siglos, y el derrocamiento del último emperador de Roma, que fue el 4 de septiembre de 476. Una coalición de tribus germánicas derrotó el 9 de agosto de 378 al ejército romano durante la batalla de Adrianopla, en las llanuras al noroeste de la ciudad romana de Adrianópolis, actualmente Edirne, en la Turquía europea. Esta derrota marca el inicio del declive real irreversible del poder de Roma, con la progresiva pérdida de autoridad sobre su vasto dominio territorial. Esta derrota marca el inicio del declive real irreversible del poder de Roma, con la progresiva pérdida de autoridad sobre su vasto dominio territorial. Unos años más tarde, en el 386, una gran invasión de pueblos godos impone a Roma importantes pérdidas territoriales. Ahora les voy a hablar sobre las causas de la caída del Imperio Romano. Primero están los problemas internos, en eso están los económicos, que está la inflación, la devaluación de la moneda y los altos impuestos debilitaban la economía. La dependencia excesiva de esclavos también ralentizó la innovación tecnológica. También están los políticos, que está la corrupción, la inestabilidad política y la falta de liderazgo eficaz fueron críticos. La sucesión de emperadores débiles y a menudo incompetentes debilitó la cohesión del imperio. Y también están los sociales. La decadencia moral, el descontento social y la pérdida de valores tradicionales afectaron la unidad y la estabilidad del imperio. Ya hablamos de los problemas internos, ahora pasamos a los problemas externos. En eso están las invasiones bárbaras. Grupos como los visigodos, vándalos, hunos y ostrógodos presionaron constantemente las fronteras del imperio. En 410, los visigodos saquearon Roma y en 476, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto por el líder germánico Odoacro. También está la división del imperio. La división del Imperio Romano en 395 en dos partes, Occidente y Oriente, debilitó a Occidente, que tenía menos recursos y estaba más expuesto a las invasiones bárbaras. Bueno, ya hablamos sobre los problemas internos, los problemas externos y ahora vamos a hablar sobre los factores militares. En eso están debilitamiento del ejército. Las reformas militares y la contratación de mercenarios bárbaros socavaron la efectividad y lealtad del ejército romano. Y también están las fronteras vulnerables. La extensión del imperio hizo que fuera difícil de defender. Las fronteras eran constantemente atacadas por tribus bárbaras. Ahora vamos a hablar sobre cómo fue el proceso de la caída. Primero tenemos la crisis del siglo III, un periodo de casi 50 años de crisis política, económica y militar. Emperadores eran asesinados o derrocados frecuentemente y el imperio sufría de invasiones, guerras civiles y plagas. También tenemos las reformas de Diocleciano y Constantino. Diocleciano intentó estabilizar el imperio mediante reformas administrativas y militares, dividiendo el imperio en tetrarquías gobernado por 4 emperadores. Constantino trasladó la capital a Bizancio, que vendría siendo Constantinopla. También tenemos la división permanente del imperio. Tras la muerte de Teodosio en 395, el imperio se dividió permanentemente entre sus hijos en Oriente y Occidente.
Y por último tenemos el siglo V y la caída final. En 410 los visigodos de Alárico saquearon Roma. En 455 los vándalos de Gensérico hicieron lo mismo. Finalmente, en 476, Odoacro depuso al último emperador de Occidente, marcando convencionalmente el fin del Imperio Romano de Occidente. Ahora les hablaré un poco sobre las consecuencias de la caída. La caída del Imperio Romano de Occidente tuvo enormes consecuencias para la historia europea y mundial. Dio paso a la Edad Media y a la fragmentación política de Europa, lo que eventualmente llevó al surgimiento de varios reinos y estados medievales. El Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo hasta la caída de Constantinopla en 1453. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos económicos. Primero tenemos la inflación y devaluación de la moneda. Los emperadores, para financiar las guerras y mantener a los soldados, comenzaron a devaluar la moneda, especialmente a partir del siglo III. Esto causó una inflación descontrolada que erosionó el poder adquisitivo y la economía en general. En ello también está la carga fiscal. Para sostener al ejército y la burocracia, los impuestos se incrementaron considerablemente, lo que llevó a una carga fiscal insostenible para los ciudadanos, especialmente los agricultores. Muchos campesinos se empobrecieron y abandonaron sus tierras. También está la dependencia de la mano de obra esclava. La economía romana dependía en gran medida del trabajo de los esclavos. La falta de nuevas conquistas redujo el suministro de esclavos, afectando negativamente la economía. Además, esta dependencia frenó el desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas y productivas. Continuamos con los aspectos sociales y políticos. Primero tenemos la corrupción y administración ineficiente. La corrupción era endémica en la administración romana. Los funcionarios frecuentemente malversaban fondos y abusaban de su poder. La burocracia se volvió ineficaz y despilfarradora. También tenemos la instabilidad política. La sucesión de emperadores a menudo se resolvía por la fuerza, con asesinatos y usurpaciones. Esto creó un ambiente de inestabilidad constante. Entre los años 235 y 286, conocido como la crisis del siglo III, hubo más de 20 emperadores. Aquí también tenemos la pérdida de valores y decadencia moral. Muchos historiadores argumentan que la sociedad romana sufrió una decadencia moral y una pérdida de los valores cívicos que habían sostenido el imperio. La búsqueda de lujo y placer por parte de la élite contrajo la disciplina y el sentido del deber. Ahora les hablaré sobre los aspectos militares. Primero tenemos la dependencia de mercenarios. Debido a la disminución de ciudadanos romanos dispuestos a servir en el ejército, Roma recurrió cada vez más a mercenarios bárbaros, quienes a menudo tenían lealtades divididas. Por otro lado están las reformas militares inadecuadas. Aunque Diocleciano y Constantino hicieron reformas militares, estas no fueron suficientes para resolver problemas de largo plazo. La falta de una defensa fronteriza efectiva permitió incursiones y asentamientos bárbaros en territorio romano. Y por último están guerras civiles. Las frecuentes guerras civiles entre diferentes facciones y aspirantes al trono agotaron los recursos y debilitaron la capacidad de defensa del imperio. Ahora les voy a hablar sobre las invasiones bárbaras. Tras ser desplazados por los hunos, los visigodos, bajo el liderazgo de Alárico, invadieron y saquearon Roma en 410. Finalmente se establecieron en la Galia y Hispania. También están los vándalos. Los vándalos cruzaron a través de Galia, Hispania y finalmente al norte de África, donde establecieron un reino que incluía Cartago. En 455, bajo Gensérico, saquearon Roma nuevamente. También están los hunos. Liderados por Átila, los hunos presionaron las fronteras del Imperio Romano y causaron desplazamiento de otros pueblos bárbaros hacia territorio romano. Y por último están los ostrógodos. Los ostrógodos, bajo el mando de Teodorico el Grande, invadieron Italia y establecieron su propio reino tras la caída del último emperador romano de Occidente.
Ahora les hablaré sobre las divisiones internas. Primero tenemos división administrativa. Diocleciano dividió el imperio en una tetrarquía, con 2 emperadores, Augusto y 2 Césares. Aunque intentó estabilizar el gobierno, esto también fragmentó el poder y la autoridad. Y por otro lado está la separación de Oriente y Occidente. En 395, tras la muerte de Teodosio, el imperio se dividió permanentemente en el Imperio Romano de Oriente, bizantino, y el Imperio Romano de Occidente. Oriente, con su capital en Constantinopla, era más rico y más defendible, mientras que Occidente se fragmentó rápidamente. Ya para terminar, les hablaré sobre el final del Imperio Romano. La fecha convencionalmente aceptada para la caída del Imperio Romano de Occidente es 476, cuando Odoacro, un líder germánico, dispuso al último emperador occidental Rómulo Augustulo. Sin embargo, esta fecha es simbólica, ya que el proceso de desintegración fue gradual y multifactorial. Y por último están las consecuencias del final del Imperio Romano. Está la fragmentación política. La caída del imperio dejó un vacío de poder en Europa occidental que fue llenado por varios reinos germánicos. Esto llevó a la fragmentación política y al inicio de lo que se conoce como la Edad Media. También está la transición cultural. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó, muchas instituciones romanas y aspectos de la cultura romana continuaron bajo los reinos bárbaros y el Imperio bizantino. Y por último está el cristianismo. El cristianismo, que había sido adoptado como religión oficial por el Imperio Romano, continuó expandiéndose y desempeñó un papel crucial en la estructura social y política de la Europa medieval.